Continuando con nuestra secuencia, la Iglesia remanente y los disidentes. Hoy estudiaremos el capítulo La Asociación General. La Asociación General es la institución que representa a nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todo esto comenzó con la siguiente historia que vamos a narrar, sacada de los libros del Espíritu de Profecía. A continuación, lo que voy a leer está en el libro Testimonios, tomo 3, página 492, publicado por primera vez en 1875. En agosto de 1846, Helena Harmon se unió en matrimonio con Jaime White, joven ministro adventista. Durante los 35 años siguientes, la vida de la señora de White estuvo estrechamente vinculada con la de su esposo en arduos trabajos evangélicos hasta la muerte de él, ocurrida el 6 de agosto de 1881. Viajaron extensamente por los Estados Unidos, predicando y escribiendo, plantando y edificando, organizando y administrando. El tiempo y otras pruebas han demostrado cuán amplios y firmes fueron los fundamentos que ellos echaron, cuán sabia y prudentemente edificaron. Iniciaron entre los adventistas del séptimo día la obra de publicaciones en 1849 y 1850, y hacia el año 1860 desarrollaron la organización de la Iglesia sobre la base de un sano sistema financiero. Esto culminó en 1863 con la organización de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Hacia 1865 se inició nuestra obra médica, y la gran obra educativa de la denominación comenzó poco después de 1870. En 1868 se había empezado a poner en práctica el plan de celebrar congresos anuales, y en 1874 los adventistas del Séptimo Día mandaron su primer misionero de los Estados Unidos al extranjero. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 16. Sin duda, nuestros primeros pioneros, Helena de White, Jaime White, comenzaron a proclamar el mensaje del tercer ángel. Antes de que ellos proclamaran el mensaje del tercer ángel, fueron proclamados dos mensajes, por eso se llama el tercer ángel el mensaje que ellos traían. Y el mensaje del primer ángel fue proclamado por el predicador Guillermo Miller. Guillermo Miller había llevado el mensaje del primer ángel anunciando que la hora del juicio había comenzado en el cielo. Al principio había creído, como todos los demás adventistas, que era el tiempo de la segunda venida de Cristo basado en la fecha de 1843, porque según la profecía de los 2300 años de Daniel capítulo 8 versículo 14, él había descubierto que para dicha fecha se cumplían los 2300 años. Sin embargo, al igual que todos los demás cristianos, debido a la tradición que se manejaba en medio de la Iglesia Católica y los protestantes, de pensar que el santuario era la tierra y la purificación de este santuario era la purificación de la tierra, es decir, la segunda venida de Cristo, él aplicó esta profecía de los 2300 años a la segunda venida de Jesús. Sin duda, cometió un error, porque en realidad Jesucristo no vendría cuando se cumpliera determinada fecha, sino que más bien nos dice la profecía que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo para empezar una hora de juicio. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 y 5. Así, de esta manera, cuando Guillermo Miller proclamó este mensaje, se extendió por todos los lugares por donde él pasó en las ciudades principales de los Estados Unidos. Pero a su vez este mensaje fue predicado en todo el mundo. En Chile fue predicado por Manuel Lacunza, en el Medio Oriente fue predicado por Wolf, y así más de 60 predicadores estaban declarando el mensaje del primer ángel en esa época. Cuando este mensaje fue rechazado por los pastores de muchas denominaciones protestantes y católicas, entonces se proclamó el mensaje del segundo ángel para 1844 con una voz potente que se llamaba el clamor de la medianoche. Así se declaró estos dos mensajes, y para 1844 se estaba conformando el grupo de los creyentes del segundo advenimiento de Cristo, a quienes despectivamente llamaron los adventistas por haber creído en la segunda venida de Jesús. Para entonces, este grupo de adventistas comenzaron a proclamar este mensaje con poder, el mensaje del primero y segundo ángeles. Pero al haber rechazado estos dos mensajes, la gran mayoría de todos los que se decían ser cristianos, los adventistas entonces pensaron que se había terminado ya la proclamación del Evangelio y que por lo tanto el cierre del tiempo de gracia había llegado. No obstante, pronto descubrieron que todavía no podía haberse cerrado el tiempo de gracia porque faltaba proclamar un mensaje, el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11.
Este mensaje del tercer ángel tenía por propósito llevar a la gente a poder prepararse para la segunda venida de Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 9 al 12. De manera que entonces, pronto se dieron cuenta que había que proclamar todavía un mensaje más. Y para esto comenzaron a proclamarlo a partir de 1846 y comenzaron a repartirse por todas las ciudades y el mundo entero. Pronto la obra comenzó a crecer, los miembros comenzaron a aumentar y se multiplicaban como las estrellas del cielo, y fue necesario entonces llevar a cabo un trabajo más organizado. Ahí fue donde comenzó entonces la búsqueda del establecimiento de la Organización Adventista del Séptimo Día. Para entonces ya se había descubierto con el mensaje del tercer ángel la verdad del día sábado, que fue llevada primeramente por José Bates, gracias a la hermana Joax que venía de la Iglesia Anabaptista del Séptimo Día. Entonces la verdad del sábado comenzó a ser anunciada y comenzó a crecer esta creencia. Muy pronto, este mensaje se llamó el mensaje del tercer ángel y los adventistas tomaron su nombre de allí por completo. Adventistas del Séptimo Día, es decir, adventistas que proclaman la verdad del sábado y lo guardan. Y de esa manera es como entonces hasta 1860 se buscó que la obra del Señor creciera y se multiplicara por toda la tierra. Así que como había crecido la obra, fue necesario comenzar el proceso de la organización y se terminó para 1863 y la organización se estableció. Para entonces, se establecieron las oficinas de la Asociación General. La Asociación General entonces se convirtió en el único centro principal donde estaban los representantes generales de nuestra obra. No existía la obra todavía en nuevos países, en nuevas ciudades alejadas del territorio, sino que recién se iba a extender hacia afuera, pero ya había crecido gran número de los miembros de iglesia y por eso fue necesario crear esta asociación. La palabra asociación significa conjunto de personas. La Asociación General de los Adventistas era el conjunto de todos los adventistas a nivel mundial que creen en la verdad del segundo advenimiento de Cristo. Y entonces se forman estas oficinas y la mensajera del Señor declara lo siguiente para 1875. Se me ha mostrado que nadie debe someter su juicio al de otro hombre, pero cuando emite un juicio a la Asociación General, que es la más alta autoridad que Dios tiene sobre la tierra, no se deben mantener ni la independencia ni el juicio privados. Por el contrario, deben someterse. Testimonios tomo 3, página 492, publicado por primera vez en 1875. Así que entonces, Elena de White declaró, cuando se formó la Asociación General, que todos debían de someterse a la voz de la Asociación General, que se basaba en el conjunto de todos los creyentes que estaban allí en esa época, en ese sector. Entonces recién había que hacer caso de esta voz de la Asociación General. Pero cuando alguien quiere someter el juicio de otro hombre, ya sea dirigente o no, no se le hará caso, solamente a la voz de la Asociación General. Pero bien, así fue como la Asociación General tomó la autoridad dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta institución, donde estaban las oficinas y se encontraban los representantes, era la voz máxima de toda la Iglesia. Continúa diciendo ella ahora para el año 1896, es decir, 21 años después. No tuve un solo rayo de luz que él, el Señor, me hubiera dado concerniente a venir a este país, Australia. Vine en obediencia a la voz de la Asociación General, a la que siempre he considerado autoridad. De manera que entonces la Asociación General era considerada como autoridad y su voz era considerada como la voz de Dios. Carta 124, escrita el 9 de agosto de 1896. No obstante decir esto, Elena G. de White declarar que la Asociación General, con todas sus oficinas y sus representantes, eran la voz máxima de toda la Iglesia Adventista del Séptimo Día, algo sucedió para la fecha de 1896, el mismo año. Ese mismo año que ella se fue a Australia y que dijo que iba en nombre de la Asociación General, a quien siempre consideró como autoridad. Increíblemente, ese mismo año declaró lo siguiente: la voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Manuscritos especiales, página 185, número 17. Eventos de los últimos días, página 47, 1896.
¿Por qué Elena de White cambió de opinión así tan pronto en ese mismo año? Y declaró que la voz de Battle Creek, que era donde estaba la Asociación General, que había sido considerada como la autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. ¿Qué estaba ocurriendo? Para 1898, 2 años después, volvió a repetir estas palabras. Han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. Han pasado algunos años, dice ella, desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. Eventos de los últimos días, página 47, 1898. ¿Qué había pasado con Elena de White ahora? Continúa diciendo ella. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, se está refiriendo a los dirigentes de la Asociación General, sin duda a la administración de la asociación. Ahora dice de ellos, el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. Eventos de los últimos días, página 47. Boletín de la Conferencia General, 3 de abril de 1901, página 25. Año 1901, y la mensajera de Dios ya estaba diciendo que el pensar que la Asociación General era la voz de Dios era un asunto del pasado. Es decir, desconoció por completo la mensajera de Dios a los dirigentes de la Asociación General que estaban conduciendo en esa época la obra. Ahora, ¿qué cosa era lo que estaba pasando aquí? Vamos a ver. La mensajera del Señor sigue diciendo cuáles eran los problemas que se estaban suscitando entonces dentro de la iglesia. El presidente de la Asociación General, dice ella, debe proceder de acuerdo con la luz dada, no contrariamente a la misma. Si los hombres cierran sus ojos a los testimonios que Dios se ha dignado dar, y creen que es sabiduría andar a la luz de las teas que ellos mismos encendieron, esto echará a perder la iglesia. Tales hombres no están calificados para ser pastores o presidentes de asociaciones. No han tomado consejo de la fuente de toda sabiduría. Testimonios para Ministros 327. El reclamo que estaba haciendo aquí Elena de White era que los pastores habían dejado de obedecer a la voz de lo que ella escribía como testimonios de Dios del espíritu de profecía. Comenzaron a negarla. Comenzaron a decir que Elena G. de White era demasiado exigente, que le pedía demasiado, y que solamente estaba buscando los intereses económicos, y que por lo tanto Elena de White lo único que hacía era ser fanática y extremista. Así entonces comenzaron a levantarse en contra del espíritu de profecía, como lo hicieran Coré, Datán y Abirán en contra de Moisés, que era el espíritu de profecía en ese tiempo. Los ministros, los dirigentes del santuario, habían dejado de obedecer a la voz de Dios que venía a través de Moisés y de Aarón. Así también sucedió con Elena de White. El no quererse someter a los testimonios entonces fue finalmente el que llevó a una apostasía dentro de la Asociación General en esa época. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo exactamente la Asociación General, por lo cual Elena G. de White dijo que la Asociación General no era más la voz de Dios? En primer lugar, ella explicó lo siguiente en el año 1902, carta 128 del 6 de julio de 1902, a la Junta de la Asociación General y a la Comisión Médico-Misionera. Nuestra obra consiste en predicar al mundo los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, les dijo a toditos los de la comisión, tanto a los pastores de la Asociación General como a los médicos misioneros. ¿Qué estaban haciendo estos dos? Tanto la Asociación General como los médicos misioneros habían hecho una alianza entre los dos, se habían unido para poder contrarrestar la obra de la proclamación del mensaje del primer ángel, del segundo y del tercer ángel. Increíble. Esto se llamaba apostasía. Se llamó la apostasía alfa para entonces, porque durante ese tiempo se desató con intenso poder. Allí fue el tiempo cuando se levantó John Harvey Kellogg. Fue todo ese periodo cuando Harvey Kellogg comenzó a mezclar la obra médico-misionera con las ideas orientales, conocidas hoy como la Nueva Era, como los Alfa y Omega, Hare Krishna, etc. Se empezaron a mezclar con ellos
y hicieron incluso alianza con nuestros dirigentes de la iglesia de esa época, con los pastores, dirigentes de la misión, asociación, división, unión, y se levantaron contra los que estaban predicando el mensaje de los tres ángeles, que era Elena de White con algunos de los pastores que acompañaban a su predicación. Y ella declaró a todos los de la Asociación General y a los de la Comisión Médico-Misionera: nuestra obra consiste en predicar al mundo los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ahora, ¿por qué les dijo eso? Vamos a ver. Continúa diciendo la mensajera de Dios en el libro Obreros Evangélicos, página 505. A veces, cuando un pequeño grupo de hombres, al cual ha sido confiada la dirección general de la obra, ha tratado en el nombre de la Asociación General de llevar a cabo planes imprudentes y de restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de la Asociación General, representada por estos pocos hombres, como la voz de Dios. Elena de White nos da la razón aquí ahora de por qué estaba llamando la atención a la Asociación General diciéndole que no era más la voz de Dios. La razón dice que era porque la Asociación General había empezado a llevar a cabo planes imprudentes y estaba restringiendo la obra de Dios. ¿Qué cosa es la obra de Dios? Otra vez leemos la cita anterior, cuando Elena de White le envió la carta a la Asociación General y a la Comisión Médico-Misionera. Nuestra obra consiste en predicar al mundo los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Así que entonces, cuando ella dice la Asociación General está actuando con planes imprudentes, restringiendo la obra de Dios, eso quiere decir que los dirigentes entonces estaban restringiendo la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Interesante, los dirigentes y la obra médico-misionera habían hecho alianza para poderse oponer a los que predicaban el triple mensaje angelical. Ahora bien, ¿dónde partió el error? Nos dice la mensajera de Dios lo siguiente: cuando un pequeño grupo de hombres, al cual ha sido confiada la dirección general de la obra, ha tratado en el nombre de la Asociación General de llevar a cabo planes imprudentes y de restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de la Asociación General representada por estos pocos hombres como la voz de Dios. El error que algunos corren peligro de cometer consiste en dar al parecer y criterio de un hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia que Dios puso en su iglesia, en el criterio y voz de la Asociación General, convocada para hacer planes en favor de la prosperidad del progreso de su obra. El error que se estaba dando en esta época era que se les estaba dando toda la autoridad al presidente de la Asociación General y a todo ese grupo que lo acompañaba de personas de la administración de las oficinas de la Asociación General. Estos habían empezado a tomar el mando, y por eso Elena de White dijo: error. ¿Por qué? Porque la Asociación General como oficinas no tiene la autoridad, sino cuando la voz de la Asociación General convocada, es decir, de todos los representantes de todos los lugares, no solo el presidente y los que estaban en la Asociación General, cuando se llamaba a todos los representantes del mundo, a todos los que conocían el Evangelio, los principales, recién se podía decir: ahora sí, esto es voz de Dios. Pero ese pequeño grupo de hombres no podían ser la voz de Dios. Los dirigentes solos no pueden ser pues la voz de Dios. Eso es un imposible. Tiene que estar representada la iglesia por delegados de todo el mundo, gente de todos los lugares, representantes del conocimiento de la palabra de Dios. Y sólo así la voz de la Asociación General podría tener un significado de voz de Dios. Esto está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 257 a la 261. Sigue diciendo más la mensajera de Dios: cuando este poder que Dios puso en la iglesia se acredita enteramente a un hombre y él queda investido de la autoridad para ser criterio de otras mentes, entonces se altera el verdadero orden bíblico. Los esfuerzos de Satanás sobre la mente de un hombre tal serán muy sutiles
y a veces casi predominantes, porque el enemigo quisiera poder afectar a muchos por medio de esa persona. Demos a la autoridad organizada más elevada de la Iglesia lo que propendemos a dar a un hombre o a un pequeño grupo de hombres. Así que entonces Elena G. de White dijo que había que dar la autoridad a toda la representación de la Iglesia y no solo a un hombre que era el presidente o a un pequeño grupo de hombres que eran los dirigentes que estaban alrededor del presidente y que querían ellos ser la voz del conjunto. Recordemos que para entonces solo existía la Asociación General, no existían las uniones, misiones ni divisiones, solo la Asociación General, y ahí estaban representados todos los dirigentes, los máximos. Y por lo tanto Elena de White decía, momentito, ellos no son la voz del conjunto, para eso estamos todos los demás. Todos aquellos que dentro de las iglesias tenían autoridad. Todos ellos debían de dar su opinión, pero estos hombres querían tomar las decisiones por ellos mismos y se declaraban ser la organización. Y cada vez que hablaban de la organización se señalaban a ellos, cuando la organización es toda la iglesia. Este era el punto en el cual se cometió el error. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 257 a la 261. Continúa diciendo la mensajera de Dios. La Asociación General misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. El poder despótico que se ha desarrollado como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. Testimonios para los ministros, página 359-361, escrito en 1895. La mensajera de Dios ahora estaba preocupada porque vio que la autoridad de los dirigentes había llegado a sobrepasar los límites hasta el punto que estos se creían la mismísima voz de Dios, como si el cargo los hubiera convertido a los hombres en dioses. Por eso dice Elena de White, ellos querían decir lo que había que hacerse. Por más que se les presentaba la verdad, para ellos la verdad no valía nada. Para ellos solo valía una cosa, la autoridad, las formas dentro de la asociación. Y quien no se sometía a eso, aunque esté predicando la verdad pura, no había que hacerle caso. Y Elena de White dijo, esto es una maldición, donde quiera se lo ejerce y quien quiera lo ponga en práctica. Increíble situación. Eventos de los últimos días, página 46. Continúa más diciendo la mensajera de Dios, ¿qué solución había que darle a esta situación? Ahora deseo decir que Dios no ha puesto en nuestras filas ningún poder monárquico para controlar esta o aquella rama de la obra. La obra ha sido grandemente restringida. La obra, el mensaje de los 3 ángeles, ha sido grandemente restringida por los esfuerzos de controlarla en cada área. Así que no dejaban predicar. Se estaban oponiendo a la proclamación del mensaje de los 3 ángeles en cada área. No querían que avance. Ellos querían decir cuándo sí y cuándo no había que predicar ese mensaje. Debe haber una renovación, dijo ella, una reorganización. Deben incorporarse en las comisiones un poder y una fuerza que son necesarios. Abril 3 de 1901. Nota del discurso de apertura de Elena de White, dado el 2 de abril de 1901 en la sesión del Congreso de la Asociación General en Battle Creek. ¿Qué les parece? Interesante. De manera que entonces la mensajera dijo, hay que reorganizar la iglesia. Tenemos que volver a empezarlo todo desde el fundamento. Había problemas terribles, y era que los dirigentes habían llegado a darse toda la autoridad a sí mismos y habían querido tomar el mando de la iglesia para poder ellos decir y hacer a su antojo. Ahora, ¿cómo era esta reorganización que pidió Elena de White? Seguimos leyendo lo que ella dice. Lo que queremos ahora es una reorganización.
deseamos comenzar en el fundamento y edificar sobre un principio diferente. Eventos de los últimos días, página 48. Elena de White ahora decía, necesitamos comenzar en el fundamento y edificar sobre un principio diferente. Hemos estudiado que el fundamento representa el mensaje de los tres ángeles. Ese es nuestro firme fundamento. Son los pilares fundamentales de nuestra creencia, como ya lo hemos estudiado en el tema anterior. Y hemos visto que estaba escrito eso en Mensajes Selectos tomo 1, página 246 a la 248. Así que el mensaje de los tres ángeles era el fundamento. Y Elena G. de White pidió que se hiciera una reorganización en toda la iglesia para volver otra vez al fundamento. ¿Cómo así? Se pidió que se tuviera que predicar el mensaje de los tres ángeles de nuevo desde cero, para que todos dentro de la iglesia supieran el porqué de nuestra organización adventista del séptimo día, que nos habíamos organizado para llevar al mundo las alegres nuevas de la hora del juicio y la segunda venida de Cristo, y la preparación para poder enfrentar a la bestia y a su imagen y a su marca. Este era nuestro mensaje: huir por completo de las costumbres de Babilonia. Entonces ella dijo, ahora deseamos comenzar otra vez por ahí, que vuelva a proclamarse el mensaje de los tres ángeles, que haya un reavivamiento en la iglesia, y cuando haya ese reavivamiento se dará una reorganización y comenzaremos otra vez desde el principio. Para todas estas cosas ella dijo lo siguiente: no es sabio escoger a un hombre como presidente de la Asociación General. Fíjense lo que está diciendo, ¿eh? No es sabio escoger a un hombre como presidente de la Asociación General. La obra de la Asociación General se ha extendido y algunas cosas se han hecho innecesariamente complicadas. Se ha manifestado una falta de discernimiento. Debe haber una división del campo, o algún otro plan debe ser ideado para cambiar el actual estado de cosas. Testimonios para Ministros, página 342, 1896. Así que entonces Elena G. de White dijo, el primer paso que vamos a dar es que no haya un solo presidente en la Asociación General. Que no sea un solo hombre el que tenga que decidir las cosas. Que no sea ese pequeño grupo que lo acompaña el que decida las cosas. Vamos a distribuir el trabajo y vamos a hacer que la obra ahora prospere de acuerdo con el estudio de cada individuo. ¿Qué fue necesario para quitar entonces el poder autoritario de la Asociación General? Dijo ella, ha sido necesario organizar uniones de asociaciones para que la Asociación General no ejerce una dictadura sobre todas las asociaciones separadas. El poder conferido a la Asociación General no debe centrarse en un hombre o dos o seis. Debe haber un concilio de hombres sobre las divisiones separadas. Manuscrito 26, 3 de abril de 1903. Eventos de los últimos días, página 50. Interesante. Justo cuando la iglesia debía de estar ya dando el fuerte pregón para esa fecha, y debía de estar terminando la proclamación del tercer ángel para que Cristo venga, Satanás se levantó en medio de este reavivamiento y trajo fanatismo e introdujo nuevas ideas opuestas a la proclamación del tercer ángel. Y Elena de White dijo, se necesita hacer nuevas uniones de asociaciones. Hay que organizar para que la Asociación General no sea la única que dirija. Dejemos que otros hermanos en otros lugares que conocen el Evangelio, que tienen también la capacidad de poder aconsejar, que ellos se encarguen de levantar la obra en sus sectores. Y ahora la obra se sectorizó, porque en cada sector comenzaron a funcionar asociaciones para dirigir ese sector. La Asociación General ya no era la mandamás. Con eso se arregló la situación en tiempos de Elena de White. Continúa diciendo acerca de las nuevas asociaciones, cómo funcionarían. Dice así, deben formarse nuevas asociaciones. Fue de acuerdo con el plan de Dios que se organizase en Australia la unión de asociaciones. Ahora parecía la unión, donde estaban todas las demás iglesias asociadas para trabajar en conjunto. Ya no es necesario, dijo ella, escribir a Battle Creek, es decir, a la Asociación General, a miles de kilómetros en busca de consejo y luego tener que esperar semanas hasta que llegue una respuesta.
Los que están precisamente en el lugar deben decidir qué se hará. Ahora Elena de White dijo, ya no necesitamos tener que preguntarle al presidente ni a esos 6 que lo acompañan, porque ellos ahora se encargan de su sector nada más. Ahora ya podemos encargarnos de nuestro propio sector en este lugar. Tal es así que si la Asociación General llegaba a apostatar de la fe, las demás asociaciones permanecían firmes. Así la Iglesia Adventista permanecería firme e inconmovible, aunque algunos rechazaran el Evangelio. El fundamento de Dios seguía firme, aunque cayeran dirigentes, pastores y presidentes. Esto se escribió en el año 1901 y se lo declaró en la Conferencia General del 5 de abril de 1901, páginas 69 y 70 del boletín. Interesante. Ahora bien, debemos hacer diferencia entre lo que es la Asociación General de los Estados Unidos, que son las oficinas con ese nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de todas las demás asociaciones que existen en el mundo, que son de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se le da el nombre de Asociación General, ese solo nombre, pero en sí la Asociación General solamente se forma cuando de todo el mundo llegan representantes de todas las demás asociaciones hasta el Congreso, y en conjunto las decisiones que se tomen con los representantes de todos los lugares, recién se le llama a eso la voz de la Asociación General. ¿Correcto? Dice ella, explicando esto, muchas veces me ha indicado el Señor que ningún hombre debe renunciar a su criterio por el de otro. Nunca debe la mente de un hombre, o las mentes de unos pocos hombres, ser consideradas como suficientes en sabiduría y poder para regir la obra y para decir qué planes se deben seguir. Fíjense lo que dice. Nunca debe la mente de un hombre, o las mentes de unos pocos hombres, refiriéndose a los de la Asociación General, ser consideradas como suficientes en sabiduría y poder para regir la obra y para decir qué planes se deben seguir. El poder conferido a la Asociación General no debe centrarse en un hombre o 2 o 6. Debe haber un concilio de hombres sobre las divisiones separadas. Manuscrito 26, 3 de abril de 1903, Eventos de los Últimos Días, página 50. ¿Qué dice Elena de White? No debemos aceptar que nos dirija el presidente de la Asociación General con 2 o 6 hombres que están a su alrededor. Ellos no dirigen. Ellos solo estaban puestos para su sector, en ese lugar, nada más, porque las demás asociaciones tenían su propia autoridad en sus lugares. Pero ahora dice más. Escúchalo bien. Pero cuando en un congreso de la Asociación General, entiéndelo bien, se manifiesta el criterio de los hermanos de todas partes del campo reunidos, escúchalo bien, de los hermanos de todas partes del campo reunidos, es decir, de todos los lugares, de todas las asociaciones que existían, la independencia y el juicio privados no deben mantenerse con terquedad, sino que deben ceder. ¿Qué les parece? No era solo cuando decía el presidente de la Asociación General con sus 6 acompañantes que se tenía que hacer caso. Ellos no eran la voz del conjunto, ni debíamos de hacerle caso. No es a la Asociación General que esté en los Estados Unidos, por favor, sino cuando se juntaban todos los representantes de la Iglesia Adventista a nivel mundial en la asociación en Congreso. Recién allí, en medio de las discusiones que habían, se tenía que ver quién decía lo que era correcto. Y de acuerdo con la ley y el testimonio, recién se decía si un hermano seguía con su juicio personal y su terquedad que debía ceder. Solo cuando habían hecho una investigación allí en el Congreso reunido de todas partes del mundo para tener que tratar un tema. Interesante. O sea, no era que solo los dirigentes se reunían para tratar el tema y el pobre hermanito, si tenía algo que presentar, ya tienes que ceder. No, señor.
tenían que escuchar lo que decía, lo que presentaba, y cuando todos escuchaban y tenían cómo demostrarle al hermano que estaba equivocado, este hermano no debía de continuar con sus propias ideas. ¡Qué interesante! Nunca debe un obrero, decía ella, considerar como virtud el mantenimiento persistente de su posición de independencia contra la decisión del cuerpo general. El cuerpo general no eran solo los representantes de la Asociación General de Estados Unidos, sino de todas las asociaciones reunidos en un congreso. Interesante, Obreros Evangélicos, página 504. Más aún dice, a veces cuando un pequeño grupo de hombres al cual ha sido confiada la dirección general de la obra, ha tratado en el nombre de la Asociación General de llevar a cabo planes imprudentes y de restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de la Asociación General representada por estos pocos hombres como la voz de Dios. Pero esto no es decir que las decisiones de una Asociación General compuesta de una asamblea de representantes debidamente nombrados de todas partes del campo no deban respetarse. ¿Qué les parece? Así que Elena de White está haciendo diferencia entre las oficinas de la Asociación General con su presidente y sus representantes en relación con todas las demás asociaciones que tenían sus representantes nombrados de todas partes del mundo. Y solo cuando toditos se reunían así, recién podía respetarse la voz de todos en conjunto, porque todos llegaban a un concilio sobre la base de la ley y el testimonio, porque tampoco no era simplemente las decisiones de los dirigentes y que había que someterse a lo que ellos decían, así estuviese mal. No, no, señor. En un momento vamos a leer cómo funcionaba eso. Sigue diciendo la mensajera de Dios. Dios ordenó que los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra, cuando están congregados en la Asociación General, escúchalo bien, mira lo que dice, Dios ordenó que los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra, escuche esa parte, cuando están congregados en la Asociación General, tengan autoridad. El error que algunos corren peligro de cometer consiste en dar al parecer y criterio de un hombre o de un pequeño grupo de hombres, refiriéndose al presidente de la asociación y a todos los que están a su alrededor, la plena medida de autoridad e influencia que Dios puso en su iglesia, en el criterio y voz de la Asociación General, convocada para hacer planes en favor de la prosperidad y el progreso de su obra. Obreros Evangélicos 505. ¡Qué interesante! Esto es más que claro, ¿no? Solo cuando estén reunidos representantes de la Iglesia de todo el mundo en un congreso, recién se puede determinar una orden que deberán cumplir todos los miembros de la Iglesia, porque para eso se habrá hecho un análisis de las Escrituras como en tiempos de Elena G. de White, cuando en 1888 hubo la Conferencia General en Minneapolis. Así es como se hace la obra. Pero si la Asociación General como oficinas quiere tomar el mando, o las demás asociaciones quieren tomar el mando como oficinas, sobre el cuerpo general de la Iglesia Adventista, que son todos los miembros, no se les hará caso a menos, esto que quede claro, a menos que todos en conjunto con la ley y el testimonio, con las bases de la palabra del Señor, puedan demostrar lo que se quiere aplicar. Supongamos que los dirigentes de la Asociación General en Estados Unidos dijeran, ya no vamos a guardar el sábado sino el domingo, y quieran imponerse para que nosotros tengamos que guardar ese día falso, entonces tenemos derecho a reclamar. Y si los dirigentes de todas las asociaciones, como dirigentes, comienzan a proclamar lo mismo y se unen con la Asociación General, como miembros todavía nos queda a nosotros reclamar lo que estos dirigentes están haciendo. Interesante. O sea, no es simplemente aceptar lo que ellos quieren a pesar de que vaya en contra de la ley y el testimonio. Lo que ellos digan tiene que estar confirmado por la ley y el testimonio. Sigue diciendo la mensajera de Dios. Cuando este poder que Dios puso en la iglesia
se acredita enteramente a un hombre y él queda investido de la autoridad para ser criterio de otras mentes, entonces se altera el verdadero orden bíblico. Los esfuerzos de Satanás sobre la mente de un hombre tal serán muy sutiles y a veces casi predominantes, porque el enemigo quisiera poder afectar a muchos por medio de esa persona. Demos a la autoridad organizada más elevada de la Iglesia lo que propendemos a dar a un hombre o a un pequeño grupo de hombres. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 257 a la 261. Obreros Evangélicos, página 505, párrafo 2. ¡Qué interesante! Así que entonces hasta aquí vamos comprendiendo recién el objetivo de la Asociación General. Más aún continúa diciendo la mensajera del Señor. La Asociación General solo va a tener autoridad cuando se reúnan los hermanos de todo el mundo elegidos por la Iglesia Mundial. Cada asociación ahora que fue formada a nivel del mundo, en distintos lugares, debía tener ahora sus propios presidentes, para que el presidente de la Asociación General no predominara sobre ellos. Dijo ella, tengo una palabra del Señor para los presidentes de las asociaciones, no dijo para él, son varios. Deben respaldar las responsabilidades implicadas en los cometidos que se les han confiado. En vuestro trabajo, no tratéis de usar una norma humana. No tratéis de usar una norma humana. No tratéis de usar una norma humana. ¿Qué cosa significa? No pongáis leyes basadas en invenciones humanas, sino la norma de la obra de Dios. ¿Cuál es la norma de la obra de Dios? El mensaje de los 3 ángeles es la obra de Dios y sus normas son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aparte, no pongáis nada, les dijo a los presidentes. No habléis nada, no tratéis de poner nuevas leyes fuera de lo que dice la ley y el testimonio. Si no hacéis esto, si no buscáis al Señor muy fervientemente, si no sois portadores de cargas, sino que tratáis de arrojar todo el peso de las responsabilidades sobre el presidente de la Asociación General. Miren lo que les está diciendo Elena de White. Si ustedes presidentes no buscan por ustedes mismos al Señor, no buscan aplicar la ley y el testimonio, sino que todo se lo dejan para que el presidente de la Asociación General determine, entonces ustedes habrán cometido un error. Semana tras semana, mes tras mes, estáis descalificados para la obra. Es decir, no podéis ustedes llevar el mensaje de los 3 ángeles. Quedan descalificados a un lado, no pueden. Vayan a descansar porque no saben dirigir la obra. Dénsela a personas que sepan hacerlo. Interesante, miren cómo hablaba la mensajera de Dios. Debéis abandonarla y ocuparos en transacciones comerciales comunes que no impliquen tan decididamente responsabilidades eternas. Testimonios para Ministros, página 343. ¿Qué palabras, ¿no?, de la mensajera de Dios cuando vio que esta apostasía estaba queriendo destruir a la iglesia? Llamó la atención de cada presidente de cada asociación, cada misión, unión, división. Deben tener sus ideas basadas en lo que dice el escrito está y no dejar que el presidente de la Asociación General decida las cosas. Esto es increíble. Ahora, si el presidente de la Asociación General tiene la ley y el testimonio, ha de declarar esa verdad. Si las demás asociaciones no quieren basarse en la ley y el testimonio, Dios pondrá en orden las cosas en esta iglesia, pero de una forma en que producirá zarandeo. No hay otra forma. Ahora, cada presidente no debería de dejar su responsabilidad al de la Asociación General, sino que cada quien debe ocuparse. No es sabio escoger a un hombre como presidente de la Asociación General. La obra de la Asociación General se ha extendido y algunas cosas se han hecho innecesariamente complicadas. Se ha manifestado una falta de discernimiento. Debe haber una división del campo o algún otro plan debe ser ideado para cambiar el actual estado de cosas. Testimonios para Ministros, página 342. Ahora bien, la elección de los dirigentes, entonces, ¿cómo debía de ser para no cometer errores? Dice así: cada miembro de la iglesia tiene voz,
para elegir los dirigentes de ella. Cada miembro de la iglesia tiene voz para elegir los dirigentes de ella. Es decir, nuestros dirigentes que van a llegar hasta las cúpulas deben de ser elegidos comenzando por cada miembro de la iglesia, porque todos tienen voz para hacer esta elección. Entonces, la iglesia elige a los dirigentes de las asociaciones locales. Interesante. Es decir, que la iglesia es la que tiene que ver quiénes van a ser los dirigentes de la asociación local. Los delegados elegidos por las asociaciones locales, es decir, elegidos por todos los miembros de iglesia, ahora esos delegados eligen a los de las uniones, es decir, primero se elige a los que van a ser dirigentes en la misión, y eso lo tiene que elegir la iglesia. La elección va de abajo hacia arriba, no viene de arriba hacia abajo, porque los mismos dirigentes de arriba podrían elegir a sus parientes, a sus ayayeros, a sus allegados, para que estos tengan que ser los que conduzcan la iglesia, y eso es un error. Debe ser la iglesia la que nombre a los dirigentes de las misiones, y los delegados de esas misiones nombrados por los hermanos de la iglesia, ellos a su vez eligen a los que van a ser de las uniones, y los delegados elegidos por las uniones eligen a los dirigentes de la asociación general. Con este arreglo, dice Elena de White, toda asociación, institución, iglesia e individuo, sea directamente o por medio de sus representantes, tiene voz en la elección de los hombres que llevan las responsabilidades principales en la asociación general. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 241. Interesante. O sea, para que se pudiera elegir a los dirigentes de la asociación general, esto lo hacían los de las divisiones. Y los de las divisiones serán elegidos por las uniones. Y los de las uniones serán elegidos por las misiones. Y los de las misiones serán elegidos por los miembros de las iglesias. ¿Se cumple eso? Mientras se cumpla, es la voz de Dios, la voz de la asociación general. Cuando esto no se cumple, la voz de la asociación general no es la voz de Dios, ni tampoco de las demás asociaciones, porque si así fuera, estos cuando quieran pueden cambiar de opinión y nos mandan guardar el día domingo. Eso no tendría sentido. Más aún dice la mensajera de Dios, ¿hasta qué punto ejerce autoridad la asociación general en estos casos cuando se reúnen de todo el mundo? Ahora viene un punto más. Una vez que todos los representantes de todas las asociaciones a nivel mundial, en este momento tenemos 13 divisiones, tenemos la asociación general, tenemos las uniones y tenemos las misiones en diversos lugares de la tierra. Ahora bien, cuando todos estos dirigentes se reúnen en la asociación general de todas partes del mundo, ¿qué cosa dijo Elena de White que había que hacer? Dice así, acordado que la autoridad más elevada, después de Dios entre los adventistas del séptimo día, se encuentra en la voluntad de la corporación de ese pueblo, expresada por las decisiones de la asociación general, cuando ésta obra dentro de su jurisdicción debida. Miren lo que está diciendo, ¿eh? Acordado que la autoridad más elevada después de Dios entre los adventistas del séptimo día se encuentra en la voluntad de la corporación de ese pueblo, es decir, de todo el cuerpo, expresada por las decisiones de la asociación general, cuando ésta obra dentro de su jurisdicción debida, y que tales decisiones deben ser obedecidas por todos sin excepción, salvo, lo estoy repitiendo 3 veces, hay una salvedad, salvo el caso en que pueda demostrarse que éstas están en conflicto con la palabra de Dios y los derechos de la conciencia individual. La asociación general solo obra dentro de su jurisdicción debida cuando las decisiones que hace están de acuerdo con la palabra de Dios y los derechos de la conciencia individual. Interesante. O sea,
No se puede simplemente desechar a un hermano dentro de la iglesia y decirle, ¿sabes qué? Mira, todos los dirigentes de todo el mundo estamos reunidos acá, y así tú vayas a la ley y al testimonio, así esté escrito lo que tú muestras, ya hemos dicho que no y te tienes que someter. No, señor, eso no existía. Porque acá dice, si va en contra de la palabra de Dios o de los derechos de la conciencia individual, ¿cuál es el derecho de la conciencia individual? La investigación personal de encontrar la luz en la palabra de Dios y los testimonios. Y si van en contra de eso, no tiene autoridad la Asociación General. Esto está escrito en la Review and Herald, tomo 50, número 14, página 106, 4 de octubre de 1877. Y también está en el Manual de la Iglesia, página 24, edición 1992. O sea, que la Asociación General no tenía ningún poder superhumano. Es Dios quien conduce esta asociación. Y Dios nunca va a cambiar de ideas en sus decisiones del escrito está. Dios ha dado el escrito está, es la base para la conducción de la iglesia. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Por el camino de tus mandamientos correré. Así que entonces estos textos bíblicos de Salmo 119, 105 y 32 nos dicen claramente que es Dios quien conduce la asociación general. Y por lo tanto, la asociación general no puede traspasar más allá de los derechos que le corresponden, atacando los derechos que le corresponde al individuo de la iglesia. Estas cosas no se hablan. Muchas veces esta cita ha sido mutilada. En varios otros manuales de iglesia ya no está la cita completa. Y en otras ya desapareció. Y ya no se ha leído estas citas como para poder poner como apoyo y base para que se defienda el miembro de iglesia cuando los dirigentes se desvían. Alguien por ahí podría decir, pero Dios no va a permitir que todos los dirigentes se desvíen y que ataquen así a la Biblia y al espíritu de profecía. Discúlpame, hermano, pero si lees el libro de Números capítulo 16, te vas a encontrar que eso ya sucedió alguna vez. Nos dice claramente la palabra del Señor lo que ocurrió en la rebelión de Coré, Datán y Abiram, cómo estos personajes habían reunido a toda la congregación, toda. ¿Contra quién? Contra Moisés y Aarón, para hacerlos apedrear, para hacerlos sacar de en medio de la dirigencia y ellos tomar el lugar. Fíjate lo que dice aquí en el libro de Números capítulo 16 con las siguientes palabras. Versículo 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Fíjense lo que Dios dijo. Toda la congregación iba a ser destruida por Dios. Solamente iban a quedar vivos Moisés y Aarón. Interesante. Algo parecido a lo de 1888 en Minneapolis, cuando Waggoner y Jones estaban unidos con Elena de White, aceptaron el mensaje del tercer ángel y dijeron que había que proclamarlo, exaltando el mensaje del tercer ángel por toda la tierra. Durante ese congreso, Waggoner y Jones presentaron todas las profecías de Daniel y el Apocalipsis en relación con el mensaje del tercer ángel, denunciando a la bestia y a su imagen y exaltando a Jesús como el único Salvador por la justificación por la fe, que se manifestaba en obediencia a la ley completa de los 10 mandamientos. Allí Waggoner y Jones defendieron la obediencia a la ley perfecta, nada menos que la obediencia total a la ley de Dios, y enseñaron que sólo se podía lograr esto por medio de la fe, es decir, por el estudio de la Biblia, aceptando a Cristo como nuestro sacrificio y nuestra justicia, y que todos los que obedecieran así la Biblia cumplirían la ley a través del mensaje de los 3 ángeles para que se cumpla lo que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La discusión entonces se desarrolló porque algunos querían obedecer la ley sin el evangelio, mientras que Waggoner y Jones dijeron, necesitamos obedecer la ley, pero para eso hay que conocer bien el evangelio, el mensaje de los 3 ángeles, a fin de poderla cumplir. Solo por la fe en Jesús se puede alcanzar a guardar los mandamientos, dijeron, es decir, por medio de la creencia en el mensaje de los 3 ángeles. Así que entonces cuando predicaron esto,
todos los dirigentes se les levantaron en contra, como cuando hicieron con Moisés y Aarón y con Josué y Caleb. Interesante. Así entonces, por eso era necesario que ahora se tuviese que comprender que nuevamente se está queriendo cambiar la posición de la realidad de lo que enseña la Asociación General, la Organización Adventista, que declara que todos deben sujetarse a la voz de la Asociación General siempre y cuando no vaya en contra de la ley y el testimonio y los derechos de la conciencia individual. Sigue diciendo la mensajera de Dios: aquellos quienes suponen que la voz de la Conferencia General es la voz de Dios, deben primeramente convertirse en uno con Dios antes de estar vertiendo sus propias opiniones. Testimonio al pastor Haskell, 16 de noviembre de 1899, Paulson Collation, página 422. Interesante. Así que la hermana de White dijo: los que estén creyendo que la Conferencia General es la voz de Dios deben primeramente convertirse en uno con Dios antes de dar sus propias opiniones. O sea, la mensajera de Dios con esto desconoce por completo que la Asociación General, como oficinas, sea la voz de Dios. No lo es. Tiene que ser de acuerdo con lo que hemos leído. Las iglesias nombran a sus dirigentes de la misión, los de la misión a los de la unión, los de la unión a los de la división, los de la división a la Asociación General. En asuntos de conciencia, sigue diciendo Elena de White, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro, en todos los asuntos en que hay principios en juego. Cada uno esté asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señorial ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia, para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Deseado de todas las gentes, página 505. Entonces, ¿cuál es la tarea del presidente de la Asociación General de Estados Unidos? Dice: eduque el presidente de la Asociación General a los presidentes de las asociaciones de cada sector de la tierra a usar de sabiduría en el cuidado de su porción de la viña donde están situados, sin echar sus cargas sobre él. Inducid a esos hombres, a los presidentes de las demás asociaciones, que tienen capacidad y talento a mirar a Dios para ser enseñados por él. Enseñadles a ir a la fuente original para instruir en justicia. Escudriñad las Escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es, pues, vuestra excusa para no buscar consejo de aquel que es infinito en sabiduría, para ir a los hombres finitos que son tan débiles como vosotros? Hay uno que ha sufrido por vosotros, el justo por los injustos. Testimonios para Ministros 329. Así que el presidente de la Asociación General debe enseñar a los demás presidentes a que ellos por ellos mismos doblen sus rodillas, busquen conocimiento en la palabra y que se encarguen de pastorear a su propio sector. Interesante. El hombre que es plenamente consciente de que está al servicio de Jesucristo aspirará a la amistad con Dios. Será humilde bajo la mano de Dios para que no sea nada, y Dios lo sea todo. Comprendan las iglesias que ha de ponerse confianza en un hombre tal y ha de sostenérselo. ¿Cuándo? Cuando el hombre sea humilde bajo la mano de Dios, dejándose conducir solo por el escrito está. Ellas pueden ir a él y hablar con él, las iglesias, con este hombre. Un hombre tal nunca se sentirá suficiente para llevar la obra, aún la de una asociación, sin la gracia constante que Dios le da. No decidirá hacer la obra y llevar la responsabilidad solo. Por medio de una administración sabia, tendrá el tacto para reconocer el talento en los demás. Usará a aquellos que tienen ese talento y los ayudará.
mientras ellos lo ayudarán a compartir sus cargas. Testimonios para Ministros 328. Esto es lo que hizo Moisés. Tuvo tacto para poder elegir a personas temerosas de Dios. ¿Quiénes eran los temerosos? La orden había sido dada a través de Jetro así. Primero, enséñales las leyes. Éxodo capítulo 18, versículo 18 al 21. Luego de que les enseñes las leyes a todos los del pueblo, ahora escoge de ese pueblo a todos los piadosos, varones de virtud. ¿Cómo iba a saber quiénes eran? Obvio, los que habían escuchado las leyes que él había dado y que amaban esas leyes, las estudiaban y deseaban cumplirlas y se esforzaban por hacerlo. A esos los eligió Moisés y le dijo: Jetro, ponlos por jefes de 10, de 50, de 100, de 500 y de 1000. Así también debe de hacer el pastor, el presidente de la asociación que le toque dirigir. Los hombres que sienten que tienen algún servicio que realizar en favor del maestro actúan en forma egoísta cuando desean estar solos en su obra y se niegan a relacionarse con aquellos que serían una ayuda para ellos, porque temen que no obtendrán todo el crédito por hacer la buena obra que se jactan de hacer. Todos deben servir al Señor como niños, sintiendo que son sarmientos de la misma vid. Testimonios para Ministros, página 329. De manera que cuando un presidente de asociación piensa que no puede relacionarse con aquellos que están estudiando la palabra, que conocen, que van a la ley y al testimonio, y los aísla diciendo que estos son divisionistas, no quiere trabajar con ellos, entonces este demuestra su egoísmo, demuestra que él se quiere exaltar a sí mismo y decir: como ellos lo han hecho, ahora lo voy a hacer yo, pero a mi manera. Entonces echa abajo toda la obra del Señor porque es un divisionista. Más aún, la mensajera de Dios dice que los presidentes y pastores, dirigentes de iglesia, deben pedir consejo de los de más experiencia en la iglesia. ¿Quiénes son los de más experiencia? No son los más viejitos, por favor. No son los que más años tampoco han estado en la iglesia, porque pueden estar años y sin embargo no tener experiencia en la verdad. Los de experiencia son los que han conocido el mensaje de los 3 ángeles, lo entienden, lo predican, lo enseñan y lo conocen, y han permanecido en la obra fieles a este mensaje. Y dice en relación con estos de experiencia: los ministros experimentados, que comprenden el carácter sagrado de su obra y que sienten sobre ellos el peso de la obra, son celosos de sí mismos. Consideran un privilegio solicitar consejo de sus hermanos y no se ofenden si se les sugiere alguna mejora en sus planes de trabajo o en su forma de hablar. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 391. ¿Cómo dice? Los mismos dirigentes deben ir a sus hermanos dentro de la iglesia, de experiencia, los que conocen el Evangelio, y pedir consejo de ellos. Si no lo hacen, demuestran orgullo. Ahora bien, ¿cuándo un presidente de asociación o un directivo de asociación puede ser removido de su cargo? Sí, porque ellos no son infalibles ni invulnerables, ni tampoco son como los presidentes de un país a quien hay que esperar hasta que acabe su mandato para tener que recién investigarlos y decidir su caso. No, escuchen lo que dice acá. El espíritu de dominio se extiende a los presidentes de nuestras asociaciones. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante, escúchalo bien, el procedimiento mejor y el único seguro consiste en quitarle el puesto, para que no se haga un gran daño y él mismo pierda su propia alma y ponga en peligro el alma de otros. Todos vosotros sois hermanos. Esta disposición a dominar sobre la heredad de Dios causará una reacción a menos que estos hombres cambien su conducta. Los que ocupan puestos de autoridad deben manifestar el Espíritu de Cristo, deben tratar como Él lo haría
con cada caso que requiera atención. Deben estar imbuidos del Espíritu Santo. El cargo no engrandece a un hombre ni en una jota o una tilde a la vista de Dios. Solo valora el carácter. Testimonios para Ministros, página 362. ¿Qué le parece? Dice aquí que si el presidente de la asociación, de cualquier asociación, llega a pensar que él es el que tiene la autoridad para poder ser dominante sobre sus hermanos, y quiere ejercer dominio, debe quitársele inmediatamente el puesto. ¿Quién lo hará? Bueno, los hermanos de la iglesia apenas ven que el presidente comienza a dar órdenes que contradigan y contrarresten a la proclamación del mensaje de los tres ángeles, y que no quieran que los que están predicando los tres ángeles vayan a las iglesias a despertarlas y que proclamen así la verdad del fuerte pregón, hay que quitarle el puesto. Se manda las firmas de todos los hermanos solicitando que se cambie de inmediatamente ese pastor, a ese presidente. De tal manera que entonces, cuando se haga eso, se reunirán para preguntar qué pasó, y allí se darán las razones. Si este presidente confía en sí mismo y no se somete al escrito está, debe quitársele para que no se haga daño y que haga daño a otros. Así la iglesia es la que decide el caso de un presidente o de un dirigente que no quiera someterse a proclamar el mensaje de los tres ángeles, porque el mismo presidente, ya sea de las asociaciones o de la asociación general, está obligado a someterse a la proclamación del mensaje de los tres ángeles y hacer caso de la voz de los que proclaman estos tres mensajes. Así está escrito y así se tiene que hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando el presidente no quiere someterse al llamado que se le hace por medio de los testimonios del espíritu de profecía? ¿Qué debe hacerse? Dice la mensajera del Señor: el presidente de la Asociación General debe proceder de acuerdo con la luz dada, no contrariamente a la misma. Si los hombres cierran sus ojos a los testimonios que Dios se ha dignado dar, a esto que estoy leyendo, todos estos escritos de Elena de White, y creen que es sabiduría andar en la luz de las chispas de su propio fuego, si estos llegan a pensar que ellos se tienen que dirigir por lo que ellos creen y por lo que ellos quisieran y no quieren someterse al que les está mostrando los escritos del espíritu de profecía, proclamando el mensaje de los tres ángeles, dice ella, esto echará a perder la iglesia. O sea, si tú como miembro, hermano mío de iglesia, no reclamas esto, no haces cumplir con tus dirigentes esto, te echas a perder. Y estos dirigentes, por hacer hecho, echan a perder a toda la iglesia. Es decir, todos cargan la culpa. Interesante. Así tú digas que yo soy piadoso, que Dios dice que no hace, que hace acepción de personas, que hace diferencia, que hace diferencia entre el justo y el injusto. Así es. Pero tú no eres justo cuando te callas. Así te portes bien como un angelito, pero tú no vienes en ayuda de Jehová contra los fuertes, Dios no te cuenta como su pueblo, imposible. Así no hables malas palabras, así no adulteres, así no robes, no mates como el joven rico, etc. Igualito, Dios no te pasará por alto porque tú traicionaste a su obra y no actuaste en el momento que debiste para que la iglesia no se venga abajo. Tales hombres, dice Elena de White, sigo leyendo, no están calificados siquiera para ser pastores o presidentes de asociaciones. No han tomado consejo de la fuente de toda sabiduría. Testimonios para Ministros 327. Interesante. Esto sí que es bien fuerte. Ahora, vamos a lo último. Y nos dice la mensajera de Dios: cuando los presidentes son elegidos, no deben creerse supremos. Dice la mensajera de Dios: debo hablar a mis hermanos de cerca y de lejos. No puedo guardar silencio. No están actuando a base de principios correctos.
Los que ocupan puestos de responsabilidad no deben creer que su posición de importancia los hace hombres de juicio infalible. Testimonios para Ministros, página 321 a la 330. ¡Qué interesante! Así que entonces no deben creerse supremos. Más aún dice, Dios debe ser obedecido por encima de los dirigentes. Durante muchos años se ha dado a los hermanos una educación que coloca a Dios, dice la mensajera de Dios, en segundo lugar, y al hombre en primer término. Al pueblo se le ha enseñado que todas las cosas deben presentarse ante unos pocos hombres en Battle Creek. Dios ha dado una oportunidad de ver la debilidad de los hombres finitos. No hay en los diferentes estados de Norteamérica hombres que andan rectamente a la vista de Dios. Testimonios para Ministros 325. La mensajera de Dios reclamaba cómo podía ser posible que a los dirigentes se les haya puesto en el lugar de Dios. No debe haber obediencia supersticiosa hacia los dirigentes, nos dice la mensajera de Dios. El Señor quiere que su pueblo se aparte de todo lo que no esté de acuerdo con las Escrituras con respecto al ministerio. Los hombres llamados al ministerio no deben ser convertidos en ídolos. No debe mirárselos con reverencia supersticiosa. Y no debe considerarse que debido al poder que les otorga su investidura, el pecado en ellos pierde su carácter ofensivo. Su mismo oficio hace que el pecado en ellos sea más excesivamente pecaminoso, pues al cometer pecado se convierten en ministros de pecado, agentes de Satanás por medio de los cuales éste puede trabajar con éxito para perpetuar el pecado. Testimonios para Ministros, página 404. Interesante. Así que no debemos mirar con reverencia supersticiosa a los pastores y presidentes de nuestras iglesias. No deben oponerse a que los laicos prediquen por sí mismos el tercer ángel. Si hubo alguna vez un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. Que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Alza tus ojos, página 169. Todas las obras de los hombres están bajo la jurisdicción del Señor. Será completamente seguro que los hombres consideren que hay conocimiento en el Altísimo. Los que confían en Dios y en su sabiduría y no en sí mismos, andan por sendas seguras. Nunca sentirán que están autorizados a poner bozal al buey que trilla el grano. Y cuán ofensivo es que los hombres gobiernen al agente humano que trabaja en sociedad con Dios y a quien el Señor Jesús ha invitado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Testimonios para Ministros, página 354. Nadie debe ser sometido para prohibirle predicar. Dice la mensajera de Dios: el Señor no ha puesto a ninguno de sus agentes humanos bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos mortales capaces de errar. No ha colocado sobre los hombres el poder de decir: usted hará esto y usted no hará aquello. Pero hay un poder ejercido en Battle Creek que Dios no ha dado, y Él juzgará a los que asumen esta autoridad. Ellos tienen algo del mismo espíritu que indujo a Usa a poner su mano sobre el arca para sostenerla, como si Dios no fuera capaz de cuidar de sus símbolos sagrados. Debe ejercerse mucho menos del poder y de la autoridad del hombre para gobernar los agentes humanos de Dios. Hermanos, permitid que Dios gobierne. Testimonios para Ministros, página 354. Ningún hombre es un juez adecuado del deber de otro hombre. El hombre es responsable ante Dios,
Y cuando los hombres finitos y errantes se atribuyen la jurisdicción de sus semejantes como si el Señor los comisionara hacer y deshacer, todo el cielo se llena de indignación. Se establecen extraños principios con respecto al control de las mentes y a las obras de los hombres por parte de jueces humanos, como si estos hombres finitos fueran dioses. Testimonios para Ministros 355. Pero el fuego extraño ha sido ofrecido en el empleo de palabras rudas, en la importancia propia, la exaltación del yo, en la justicia propia, en la autoridad arbitraria, en el espíritu dominante, en la opresión, en la restricción de la libertad del pueblo de Dios, atando a los hijos de Dios con planes y reglas que Dios no ha dictado, ni han surgido en su mente. Todas estas cosas son fuego extraño, no reconocido por Dios, y son una permanente representación falsa de su carácter. Testimonios para Ministros, página 364. Los hombres de fuerza y poder en esta causa, quienes Dios usará para su gloria, son aquellos que han sufrido oposición, frustración y obstrucción en sus planes. Lo mismo se aplica a todos los que están ocupando los diferentes puestos de confianza en las diversas oficinas de Battle Creek. No se los debe instar y mimar y ayudar a cada paso, porque esto no hará hombres competentes para cargos importantes. Son los obstáculos los que hacen fuertes a los hombres, no son las ayudas, sino las dificultades, los conflictos, los desaires, los que les dan a los hombres fibra moral. Demasiadas comodidades y el evitar responsabilidades han hecho debiluchos y enanos a aquellos que debieran ser hombres responsables de poder moral y de fuertes músculos espirituales. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 543. Finalmente, ¿qué deben aprender y enseñar los dirigentes y presidentes? 27 de diciembre de 1896, al Congreso de la Asociación General de 1897. ¿Recordarán nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días? Lee del Apocalipsis en relación con Daniel. Oiga, la mensajera de Dios les exigía a los que iban a entrar al Congreso de la Asociación General de 1897, vayan a leer Daniel y Apocalipsis. Enseñad estas cosas. Sean los discursos cortos, espirituales, elevados. Esté lleno el predicador de la palabra de Dios. Sepa cada hombre que se presente en el púlpito que tiene ángeles del cielo en su auditorio. Y cuando estos ángeles descargan de sí mismos el áureo aceite de la verdad en el corazón del que esté enseñando la palabra, entonces la aplicación de la verdad será un asunto solemne, serio. Los angélicos mensajeros eliminarán el pecado del corazón, a menos que la puerta del corazón se cierre y Cristo sea rechazado. Cristo se alejará de los que persisten en rehusar las bendiciones celestiales que tan liberalmente se les ofrecen. Testimonios para Ministros 337, párrafo 2. Querido hermano, el Señor te llama a que tú puedas reflexionar, presidente, pastor, dirigente de iglesia, a que le abras la puerta del corazón a Cristo, a que no rehuses las bendiciones celestiales como este tema que te está llegando, que tan liberalmente se te ofrece. Dios quiera que tomes en cuenta este tema. Compártelo, llévalo por todo lado, pásaselo a tus amigos en el WhatsApp, en las redes completas, que todos conozcan para que la iglesia se despierte, se prepare, porque el Señor está ofreciendo una oportunidad a todo presidente, a todo pastor, a todo dirigente y a todo hermano. Les está trayendo el vendedor del cielo, oro refinado en fuego, para que seas hecho rico, vestiduras blancas, para que te vistas de justicia, y unge tus ojos con colirio con estos mensajes que se te están dando y estas citas, para que veas y no seas ciego. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor promete.
Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la promesa del Señor. Por eso, querido hermano presidente, no cierres tu corazón. Querido pastor, no endurezcas tu corazón. Ábrelo para este mensaje. Únete con el tercer ángel. Con él tendrás todo el poder, toda la fuerza, todo lo que Dios te esté enviando ahora. La Iglesia no debe rechazar ahora este último llamado divino. Ya en 1888 fue rechazado el ángel que traía el poder de la lluvia tardía. Pero ahora, nuevamente, este ángel vuelve a ofrecerte a que te unas con él para la proclamación final de esta obra. Solo tú puedes decidirlo, puesto que Dios no obliga, porque solo los escritos pueden decir qué cosa es verdad. Y si tú ves que estas palabras de la profeta de Dios son palabras verdaderas, no persistirás en tu lucha contra la proclamación del tercer ángel. Haz que los que están llevando el mensaje del tercer ángel lo termine. Dios te ayude y te bendiga, hermano mío. Amén.